A sus 51 años, Carolina Sandoval jamás imaginó que la vida la pondría frente a un abismo tan profundo, tan oscuro y tan lleno de preguntas sin respuestas. Durante décadas, ella había construido una imagen sólida, casi impenetrable: la mujer fuerte, la madre protectora, la amiga leal, la profesional impecable que siempre tenía una palabra, un comentario vibrante, una energía que contagiaba incluso en los días más grises. Era la venenosa, sí, pero también era la mujer que jamás se quebraba frente a las cámaras. O al menos, eso era lo que había querido que el mundo creyera. Sin embargo, ese escudo que la acompañó durante años comenzó a desgastarse silenciosamente, como una tela fina que se rompe hilo por hilo sin que nadie lo note. Y fue justamente ese desgaste interno, invisible para el mundo, el que la llevó a un punto de quiebre que jamás pensó experimentar. Hoy, después de tanto ocultarlo, después de tanto intentar convencerse de que todo estaba bien, Carolina decidió romper su silencio. No por escándalo, no por fama, no por generar impacto mediático, sino porque el dolor ya era demasiado grande para seguir fingiendo. Pues la infidelidad de su esposo Nick la atravesó sin piedad, como una noticia inesperada que le heló la sangre y le arrebató el aire de un solo golpe. No importaba cuán fuerte fuera su carácter, cuánta coraza emocional hubiera construido con los años, el dolor del engaño amoroso tiene una manera muy suya de entrar sin tocar la puerta, de destruir seguridades, de sembrar dudas, de aplastar incluso a los corazones más firmes. Y Carolina, aunque muchos la imaginaran indestructible, también era humana, también lloraba en silencio, también tenía noches en las que el sueño no aparecía porque los pensamientos la consumían desde adentro. Había pasado tanto tiempo tratando de llevar una vida ordenada, equilibrada. Se ocupó de su salud, de su bienestar emocional, de su familia, de su trabajo. Había intentado ser la mejor versión de sí misma, no para los demás, sino para ella. Y aún así, la traición llegó. Sin avisar, sin consideración, sin darse cuenta de que ella, aunque fuerte, también tenía límites, también tenía heridas pasadas, también tenía un corazón que podía romperse. Hoy en estos meses, Carolina se encontró revisando cada recuerdo, cada conversación, cada gesto sospechoso que en su momento ignoró porque confiaba, porque quería creer que el amor que ella daba era un reflejo del que recibía. Pero poco a poco, la intuición empezó a hablarle. Primero en susurros, luego en señales que ya no pudo ignorar. Y fue entonces cuando un peso incómodo empezó a instalarse en su pecho. Ese tipo de peso que tiene nombre, que tiene historia, que lo cambia todo, la infidelidad. Pues lo más doloroso para ella no fue el acto en sí, sino la decepción. La sensación de que todo lo que había construido emocionalmente con Nick se resquebrajaba como un vidrio golpeado en su punto más débil. Porque cuando una relación se basa en confianza, y esa confianza es traicionada, la herida va mucho más allá del corazón, se extiende a la autoestima, al sentido de valor personal, a la seguridad emocional que tanto cuesta construir y tan fácil se derrumba. Durante semanas, Carolina luchó consigo misma. Una parte de ella quería seguir adelante como si nada hubiera ocurrido, poner la famosa sonrisa que tantas veces utilizó como escudo. Pero otra parte, esa voz interna que todos llevamos dentro pero rara vez escuchamos, le decía que ya era suficiente, que ella también tenía derecho a sentirse vulnerable, a sentirse triste, a sentirse confundida. Y pues por primera vez en mucho tiempo, Carolina decidió escucharse. Dejó de pelear contra sus emociones. Permitió que las lágrimas cayeran sin esconderse. Permitió que sus pensamientos se acomodaran sin forzar respuestas. Permitió incluso que el dolor hablara, porque entendió que solo enfrentándolo podría comenzar a sanar. Fue en ese proceso, lento, duro y silencioso, que comprendió algo que la marcó profundamente. A pesar de su carrera, de su fortaleza, de su imagen pública, de su carácter explosivo, ella también necesitaba liberar lo que llevaba dentro. No podía continuar viviendo como si nada estuviera pasando. No podía seguir siendo la mujer fuerte para todos, si por dentro se estaba desmoronando. Por eso hoy, con una voz que mezcla valentía con vulnerabilidad, Carolina Sandoval decide romper el silencio. No lo hace desde la furia, ni desde el rencor, ni desde el deseo de señalar culpables. Lo hace porque ya no soporta seguir callando una verdad que la consume, una verdad que ha cambiado la forma en la que se ve a sí misma y la forma en la que entiende el amor. Al confesar la infidelidad de Nick no es para ella un acto de venganza. Es un acto de liberación. Es decirle a su corazón que ya no tiene que cargar solo con ese peso. Es mirarse al espejo y reconocer que sentirse triste no la hace débil, que sentirse culpable no significa que haya fallado, que admitir su dolor es una forma de amor propio. Y es que, por primera vez en mucho tiempo, Carolina se está eligiendo a sí misma.
Este momento no solo marca un antes y un después en su vida personal, sino también en su forma de relacionarse con el mundo. Porque compartir su historia, su dolor y su vulnerabilidad es un paso valiente que revela una Carolina más humana, más profunda, más real. Aquella que ya no quiere esconderse detrás de ninguna máscara, aquella que está dispuesta a afrontar las consecuencias de la verdad, aquella que hoy se levanta con fuerza incluso en medio de sus fragilidades. Carolina Sandoval no solo está rompiendo el silencio, está rompiendo una parte de sí misma para poder reconstruirse desde algo más auténtico, más honesto y más suyo. Esta es la historia de cómo, después de una infidelidad que tocó lo más íntimo de su ser, una mujer se enfrenta a su dolor para encontrar una nueva manera de vivir, una nueva manera de amar y, sobre todo, una nueva manera de amarse. Los rumores comenzaron como siempre empiezan, suavemente, casi como un murmullo que nadie quiere escuchar pero todos sienten pasar por detrás. Al principio, Carolina pensó que eran solo habladurías, comentarios malintencionados, inventos de quienes disfrutan ver caer a los demás. Estaba convencida de que su vida amorosa, aunque imperfecta, seguía siendo un refugio seguro. Tenía 51 años y creía haberlo visto todo, pero jamás imaginó vivir una traición tan dolorosa que cambiaría la percepción que tenía del amor, la confianza y hasta de sí misma. Lo sorprendente para todos no fue solo la noticia, sino el contraste entre la Carolina que mostraba fortaleza absoluta y la Carolina que, por dentro, se estaba rompiendo. El mundo la veía brillante, sonriente, con palabras firmes y presencia poderosa. Pero detrás de esas luces había una mujer silenciosamente herida, una mujer que evitaba mirarse al espejo por miedo a encontrarse con su propio dolor reflejado. Porque sí, el romance de su esposo no era un rumor. No era una especulación, no era una exageración, era verdad, dolorosa, cruda, devastadora, pero verdad. Y esa verdad, cuando finalmente salió a la superficie, arrasó con todo lo que ella pensaba que era estable en su vida. La tragedia emocional no fue solo descubrir la infidelidad, fue descubrir cuánto tiempo llevaba viviendo en una versión maquillada de la realidad. Fue darse cuenta de que mientras ella luchaba por mantener su hogar, su pareja, su estabilidad, había algo creciendo en la sombra, oculto, alimentado por las mentiras, por la doble vida, por aquel silencio que él mantenía para cubrir su propio engaño. En las madrugadas, Carolina se preguntaba una y otra vez en qué momento ocurrió la fractura. ¿Cuándo cambiaron las miradas? ¿Cuándo él dejó de verla con la misma emoción? ¿Cuándo empezó a escapar en pequeñas excusas que ella, por amor, jamás cuestionó? Y la respuesta era aún más dura, no hubo un solo momento. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como esos incendios internos que empiezan con una chispa, sin que nadie lo note, hasta que un día el fuego lo consume todo. Ella había escuchado rumores antes, pero escogió confiar. Escogió creer en su matrimonio, en las promesas, en la historia que habían escrito juntos. Pero a veces la confianza es un arma de doble filo, puede construir puentes, pero también puede cegar. Y ella lo descubrió de la forma más cruel. La tristeza que cargaba no era solo por la traición, sino por la decepción consigo misma. Porque se culpaba, por no haber visto las señales, por haber querido creer que todo estaba bien, por haberse entregado tanto que olvidó preguntarse si él seguía sintiendo lo mismo. Pero lo que más la marcó fue enterarse de lo que hubo detrás de todo ello. Las mentiras pequeñas que crecieron hasta volverse un hábito. Los momentos que él justificó con trabajo, cansancio, reuniones, cuando en realidad estaba construyendo una relación paralela. Las palabras dulces que ya no eran para ella, sino para alguien más. La vida secreta que él llevaba con una seguridad tan fría que parecía imposible de creer. Ese descubrimiento la destrozó, porque cuando la infidelidad no es un error impulsivo, sino un comportamiento silencioso que se repite y se mantiene, duele más. Mucho más. Y Carolina lo sintió como una herida que no dejaba de abrirse. Ella se preguntó cuántas veces él había regresado a casa después de estar con la otra persona. Se preguntó cuántas veces la había abrazado sabiendo que llevaba un secreto en la mirada. Se preguntó cuántas veces ella interpretó su distanciamiento como estrés, cuando en realidad era culpa. Y lo peor, se preguntó si alguna vez él la había amado tanto como ella creía. Ese pensamiento la partió en dos. Y el mundo la vio vulnerable por primera vez. La mujer fuerte, la figura firme, la que siempre decía lo que pensaba, finalmente estaba callada, porque no encontraba palabras que lograran describir su dolor. Era un silencio que pesaba, un silencio que gritaba, un silencio que hablaba más que cualquier confesión pública. Pero la verdadera tragedia personal no fue solo perder la confianza en su pareja. Fue darse cuenta de que había perdido un pedazo de sí misma, de su inocencia emocional, de su seguridad interna.
Porque cuando alguien que amas te traiciona, no solo rompe la relación, también rompe tu propio mapa interno. Y ella tenía que reconstruirse desde las ruinas. Pues lo que hubo detrás de todo esto fue un cúmulo de secretos, descuidos, mentiras, silencios y decisiones que él tomó sin pensar en el daño que causarían. Pero ahora, frente a la verdad desnuda, Carolina ya no pretende esconderse. Ya no quiere callar, ya no quiere fingir que nada pasó. Hoy quiere entender, quiere sanar, quiere, incluso, perdonarse por haber amado demasiado y sospechado tan poco. Pues porque detrás de esta tragedia emocional hay una mujer que, pese a todo, sigue en pie. Una mujer que aprendió que el amor duele, sí, pero que también enseña. Una mujer que, aunque rota, aún tiene la fuerza para hablar y enfrentar su historia. Y esta, precisamente, es la parte que pocos conocen. Las razones, los detalles, los secretos y las verdades que por tanto tiempo permanecieron ocultas, y que ahora por fin salen a la luz. Si te ha gustado el video, esperemos que dejes tu like. Adiós.